sumador, restador, multiplicador y divisor, pero de un solo bit. ¿Listo? Un solo bit. ¿Por qué no lo hago de más bit? Porque pues la aplicación terminaría siendo bastante extensa y pues, terminaría siendo muy tedioso. Si yo coloco aquí 2 bits, pues la tabla se me va a duplicar. Entonces me aparecen 8 entradas y 2 a la 8, pues imagínense. Bueno, no sé si serían 8 entradas, perdón. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas necesitaríamos? Venga, analicemos. Si fuese de 2 bits, entonces la multiplicación, por ejemplo, me generaría 3 por 3, 9. El 9 se representa con 4 números. ¿Listo? Entonces tendríamos 4 números acá. Tendríamos que utilizar 2 bits más 2 bits para la selección de, ¿cómo es que se llama? Para la selección de la operación, más, bueno, ese bit sería la salida. Entonces necesitaríamos 6 bits. Si ustedes toman 2 a las 6, les va a generar 32, 64. Me generarían 64 combinaciones y pues termina siendo muy, muy cansón tantas operaciones, o sea, tantas combinaciones. Me saldrían mapas de Carnot muy grande y pues el circuito terminaría siendo muy grande. Entonces aquí solo voy a hacerlo de un bit para que se entienda la lógica de lo que deberíamos hacer cuando eh, queremos diseñar un circuito en donde se componen diferentes operaciones, ¿listo? Como acá, se va a hacer suma, resta, multiplicación y división, ¿listo? Entonces, como en todos los circuitos, lo primero que hacemos es analizar el, digamos, cuántos bits necesitamos para representar la cantidad de la operación. Entonces, como es de un bit, entonces sería, digamos, bueno, sería un bit y otro bit, ¿listo? Es decir, entradas de un bit. Serían 2 entradas, cada una de un bit, ¿listo? Entonces, por ejemplo, la operación suma, el número máximo que me podría representaría, perdón, el máximo número que me representaría sería el 2, ¿listo? En la resta, el máximo número que me podría representar sería, por ejemplo, 0 menos 1, digamos. 0 menos 1 no, me daría un menos 1. Recuerde que el menos 1 necesitaría un signo, un bit adicional para, eh, digamos, para asignar el bit. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos restadores, tal como el que diseñamos la clase pasada, adicionamos un bit para determinar el signo. Si es un 0, decimos que es positivo. Si es un 1, decimos que es negativo. 0 menos 1 me va a dar menos 1. Entonces coloco aquí el 1 y luego la magnitud. Entonces 0 menos 1 da menos 1. 1 sería la magnitud. ¿Listo? Entonces aquí arriba le agrego este 0 que no le va a colocar. ¿Listo? Entonces ya vemos que necesitamos, por lo menos en la suma y resta, evidenciamos que necesitamos mínimo 3 bits a la salida. Veamos la multiplicación. El número máximo que me podría generar sería 1 por 1, eso da 1, ¿listo? Entonces sería 0, 1. Y pues su correspondiente signo, porque pues lo necesitamos para poder representar la resta, ¿listo? Listo. Y la división, pues el número máximo que me puede generar, pues es 1 dividido entre 1, ¿listo? Entonces tomamos 1 dividido entre 1 y esto me arroja pues un 1 también, que es 0, 0, 1. ¿Listo? Entonces, eventualmente, el número máximo es 2 y este número lo representamos únicamente con 2 bits, 10, más el adicional para el bit de signo. ¿Listo? Entonces ya sabemos cuántas salidas necesitamos. Necesitamos 3 salidas. El, el sumador perdón, la aplicación que yo les solicité a ustedes, les pedían 2 bits para formar un número y un bit para formar el otro número. Entonces ustedes empiezan. Número máximo. Entonces, por ejemplo, 1 más 1. ¿Listo? Perdón, 11 más 1. Esto les da 4. 11 por 1. Esto les da un 3. Aquí estoy en decimal. ¿Listo? Y hacen la resta. La resta igual 11 menos 0. Entonces,
aquí ustedes pues evidencian en el ejercicio que les propuse, se van a dar cuenta que el número máximo es 4 y ese 4, ¿cómo lo representan? Pues lo representan solo con 3 bits, que es el 100. ¿Listo? 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. Más el bit de signo, ¿no? Porque aquí les va a dar un número negativo. Cuando es 0, perdón, sería 0 menos 1. 0, 0, 0 menos 1. Que esto es un menos 1. Y ahí pues entonces necesitarían 3 bits a la salida para la magnitud y un bit de signo, ¿listo? Entonces, así parten el ejercicio que les dejé de 2 bits para formar un número y un bit. Ah, bueno, perdón, yo creo que no les pedí todas estas operaciones. Entonces, veamos un Profe, momento. es que eso estaba mirando y pues el ejercicio que su merced nos propone es un multiplicador, un restador multiplicador Eso, de 3 listo. bits Sí, qué pena. utilizando mapas. Listo, entonces solo tienen en cuenta estas dos operaciones, ¿listo? El número máximo que tienen que representar es el 3. El 3 se representa con 2 bits más un bit adicional para cuando hacen la resta con un número que da un número negativo, ¿listo? Listo. Bueno, entonces continuemos en este ejemplo. Entonces ya sabemos que necesitamos 3 bits a la salida y necesitaríamos pues 2 bits a la entrada para representar pues cada número, ¿no? Porque estamos hablando de un sumador, restador, multiplicador y divisor de solo un bit. ¿Listo? Entonces cada entrada es de un bit. Ahora bien, necesitamos 2 bits adicionales a la entrada para poder asignar la operación. ¿De dónde yo saco esa idea de que necesito 2 bits para seleccionar la operación? ¿Cuántas operaciones hay? Suma, resta, multiplicación y división. Son 4 operaciones. Entonces necesito 2 bits a la entrada, porque obviamente, pues si necesito 4 combinaciones, entonces está el 00, 01, 10 y 11. Ahí están, necesito 2 bits. Si solo, digamos en el caso de ustedes que les piden solo un multiplicador y una resta, solo seleccionan dos operaciones. ¿Cuántos bits necesitan? Uno nomás. El 0 y el 1. No necesitan más, no necesitan más bit, porque con un bit pueden tener dos combinaciones, el 0 y el 1. Pero en este caso, como tenemos 4 operaciones distintas, necesitamos mínimo 2 bits. ¿Listo? Entonces, de aquí surgen estos 2 bits adicionales a la entrada. Entonces, hacemos lo común, lo de siempre. Entonces, las combinaciones 0, 0, 0, luego 0, 0, 0, 1, luego 0, 0, 1, 0, luego 0, 0, 1, 1, luego 0, 1, 0, 0. Bueno, ustedes ya saben esto. De hecho, una forma de ver rápidamente cómo cambian estas variables, fíjense, el bit menos significativo, este se llama menos significativo, digamos, cuando tenemos un número como este, 1, 0, digamos 1, 0, 1. Este es el bit menos significativo y este es el bit más significativo, ¿listo? Entonces, vean, en la columna del bit menos significativo, fíjense que empieza a variar. Cada fila va variando, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Fíjense que perdón, el siguiente bit empieza a variar de dos en dos. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y la tercera variable, vean, empieza ahora a variar desde 4. ¿Listo? 0, 0, 0, 0, luego 1, 1, 1, 0, 0, listo. Entonces de a 4. Y la última varía cada 8. ¿Listo? Entonces 0, 0, 0, 0, 0, 0, luego 1, 1, 1, 1. ¿Listo? Esta es otra manera de llenar rápidamente una tabla que contenga varias variables. Listo, entonces empezamos a ver las diferentes operaciones. Entonces nosotros vamos a asignarle a cada combinación de S1 y S0 como una operación distinta. Entonces decimos, si S1 y S0 ambos están en 0, vamos a decir que esta es la suma. Si S1 y S0 están en 0, 1, vamos a decir que esta es la operación resta. Si S1 y S0 están en 10, entonces vamos a decir que esta es la multiplicación. Si estamos en ambas en 1, entonces vamos a decir que esta es la división. ¿Listo? Este orden lo estoy proponiendo yo, no es que tenga que ser así. Si ustedes quieren, pueden decir no. A mí no me gusta que el 0, 0 sea la suma. Quiero que esa sea la resta. Y yéndonos físicamente, ¿qué es? Pues simplemente dos switch que ustedes ya trabajaron con el deep switch. Entonces, cuando estos dos
switch estén en 0, pues el sistema estará sumando. Todo lo que todo lo que vayan moviendo en A y B, pues estará obteniendo a la salida una suma. Ahora bien, usted dice, no, yo no quiero subir el switch correspondiente a ese 0. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Se forma un 0, 1 y empieza el sistema a restar. ¿Listo? Nosotros somos quien le damos el orden a las salidas. Nosotros le damos una lógica a esas salidas. ¿Listo? Bueno, entonces teniendo en cuenta esta clasificación que yo elegí, entonces estos primeros 4 resultados van a ser suma. ¿Listo? Entonces vea, S1 y S0 están en 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, para estas cuatro filas, él siempre va a estar sumando. Cuando cambio alguno de estos dígitos, ya estará haciendo otra operación. Entonces, vean. Entonces, cuando A y B están en 0, 0, pues ¿cuánto da la suma de 0 más 0? Pues 0. Todos en 0. Este bit más significativo, pues ya saben que es el bit del signo. Como es un número positivo, pues es un 0. Ahora, cuando ponemos A en 0 y B en 1, entonces 0 más 1, pues 1. ¿Cómo representamos el 1? Con 2 bits, pues 0, 1. Y luego su signo es esta suma positiva, entonces colocamos el 0. Ahora, coloquemos A en 0 y, perdón, A en 1 y B en 0. La misma situación, 1 más 0, 1. Listo, acá está. ¿Cómo lo representamos? Como 0, 1 y el bit de signo que es 0. Ahora, hagamos la suma cuando ambos están en 1. 1 más 1, 2 en decimal. Esto en binario, pues es 10. 10 y su correspondiente signo. ¿Listo? Ahora fíjense, en esta fila cambia ese 0. Entonces, como cambia ese 0, ya el sistema no va a estar sumando. Según la interpretación que yo le di, la interpretación inicial que yo le di, dije que iba a restar cuando estuviera en esta combinación. ¿Listo? Que como les digo, eso es decisión de cada quien. Ustedes hubiesen podido decir que 0, 0 eran restas y pues aquí van colocando restas y colocan pues la resta correspondiente acá. ¿Listo? Pero bueno, entonces sigamos. Entonces, si A y B están en 0 y 0, entonces 0 menos 0, pues da 0. ¿Cómo representamos el 0? Pues todos en 0. Ahora, A en 0 y B en 1. 0 menos 1 da menos 1. Ese menos 1, pues su magnitud es 1. ¿Cómo se representa el 1? Pues 0, 1. Y ahora su signo es negativo, entonces este bit más significativo se tiene que encender en 1. ¿Listo? Siguiente. Continuamos, vean, continuamos en este. Continuamos en 0, 1, entonces seguimos restando, vemos cómo está el comportamiento de A y B. Entonces 1 más 0, perdón, 1 menos 0 da 1. ¿Listo? 1 menos 0 da 1 y 1 positivo pues es 0, 0, 1. Siguiente, 1 menos 1. 1 menos 1 da 0, pues para representar el 0, pues todos en 0. Listo, fíjense que en la siguiente cambia, ahora cambia la combinación entre ese 1 y ese 0. 10, aparece 10. Vengo aquí en mi tablita. Yo dije que ese 10 lo iba a tomar como multiplicación. Entonces empezamos a multiplicar A y B. Entonces 0 por 0, pues da 0. Entonces todo en 0. Siguiente, 0 por 1, 0. Y colocamos aquí pues todos en 0. 1 por 0, igual. Todos en 0. Y la última que es 1 por 1, da 1. 1 pues sería 0,1 de magnitud y 0 correspondiente al signo positivo. Ahora el último. El último es cuando tenemos, cambia la combinación de S1 y S0, que aquí está en 11. Entonces, como está en 11, pues ¿qué vamos a tener? Que es una división. ¿Listo? Como es una división, pues, bueno, yo la elegí que era una división, entonces, pues aquí colocamos sus correspondientes resultados. Entonces, vean, 0 dividido entre 0, pues da un error. 0 sobre 0 no se puede obtener. Yo aquí lo determiné como 0 ceros para no complicarnos la vida, pero en un sistema real tocaría asignarle unos bits acá diferentes a estos para indicarle al sistema
que me represente algo distinto cuando ocurran estas combinaciones. ¿Listo? Por ejemplo, puedo colocar aquí 1, 1, 1 y luego de ello, cuando esté diseñando el display, digo que cuando las tres salidas están en 1, pues que me imprima en pantalla una E. ¿Listo? Por ahora los dejé en 0 ceros para no complicar el ejercicio. Ahora, 1 dividido entre 1, perdón, 0 dividido entre 1, pues da 0. ¿Listo? Ese sí está bien. Luego, 1 dividido entre 0, eso, bueno, eso no da un error, sino que da infinito. ¿Listo? Pero también lo dejé como 0 ceros, para lo que les digo, no complicar el tema. La idea es analizar bien los mapas de Karnaugh, no complicar este tipo de situaciones. Igual ahora más adelante les digo cómo podrían implementar ello, cómo podrían corregir el circuito. La última, 1 dividido entre 1, eso sí da 1, ¿listo? 0, 0, 1. Por eso es que normalmente ustedes van y buscan aplicaciones de divisores y poco encuentran. No se suele utilizar mucho la operación división para el sistema binario. Normalmente se hace suma, resta y multiplicación. División no se suele hacer mucho en sistema binario. Listo, señores. Entonces aquí tenemos ya nuestro diseño. Lo que realmente nos importa es analizar estos mapas de Karnaugh de la mejor manera. ¿Listo? Entonces, vean, tenemos que obtener la ecuación de x0, x1 y x2. La idea es que ustedes sepan analizar bien estas salidas y ustedes determinen la manera más sencilla de resolver digamos, estos circuitos. Si ustedes evidencian acá, por ejemplo, vean el comportamiento x2. Ustedes pueden hacer la tablita y terminan haciendo toda la tabla, vea, una tabla de este tipo, compuesta por 16 celdas. ¿Cómo saben que son 16 celdas? Pues la cantidad de entradas, 2 elevado a la cantidad de entradas. Son 4 entradas, entonces 2 elevado a la 4, pues da 16. ¿Listo? Vea, 2 elevado a la 4 da 16. Yo sé que son 16 celdas, pero ¿realmente vale la pena hacer un mapa de Karnaugh para esta X2? Si ustedes ven este comportamiento, fíjense que únicamente hay un 1. ¿Para qué nos vamos a desgastar haciendo un mapa de Karnaugh de estos, sabiendo que la salida solo hay un 1? Usted recurre inmediatamente a la fórmula, ve inmediatamente un min término. Entonces, vean, entonces ustedes empiezan S1 negado por S0, por por A negado, perdón, por B. Vean, esto que está acá. ¿Para qué hacen un mapa de Karnaugh si les va a dar finalmente lo mismo que acabé de hacer? Entonces, a esto hago referencia a que ustedes miran el comportamiento de las tablas de verdad y ustedes pues deciden si vale la pena hacer un mapa de Karnaugh, si vale la pena utilizar min términos o max términos en el mapa de Karnaugh. Ahora bien, miren el comportamiento de la columna X1. Si ustedes ven, también solo hay un 1 en toda esta parte. Entonces, para un solo 1, no le veo la necesidad de hacer un mapa de Karnaugh. ¿Listo? Entonces colocamos, vea, S1 negado por S0 negado por A por B. ¿Qué es esto que está acá? Ahora bien, si ustedes miran X0, pues sí existen varios unos y ceros. Entonces ya aquí, pues sí conviene más implementar el mapa de Karnaugh, porque simplificar esta situación, pues termina quedando largo. Vea, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saldrían 6 min términos. Cada min término compuesto por 4 variables. Entonces sale una ecuación pues bastante larga. Es decir, 6 de estos términos sumados. Entonces sale cansón empezar a simplificar. Ahí sí vale la pena aplicar el mapa de Karnaugh para simplificar lo más que se pueda este diseño. Entonces vean, entonces recuerden, toman ustedes la menor cantidad de elementos. Entonces yo ya había contado que habían 6 unos. Si hay 6 unos, pues hay 10 ceros. ¿Listo? Porque pues son 16 combinaciones, pues si son 6 unos, pues lo que queda son puros ceros. Entonces, ustedes vienen y grafican acá la menor cantidad de elementos. Como hay 6 unos, pues pasemos a colocar los unos y cuando pasemos todos los unos, pues rellenamos con ceros. Listo, entonces vean. Este primer uno dice que está cuando... Ah, bueno, primero, formamos el mapa. Me faltaba eso. Entonces recuerden,
usted, como es un mapa de Karnaugh de 4, entonces ustedes combinan dos variables y dos variables. Si fuese, por ejemplo, de 3, un mapa de Karnaugh de 3 variables, pues combinan dos y dejan una sola. En este caso, como son 4, tienen que unir dos variables y dos variables. ¿Cómo las combinan? Como ustedes quieran. Ustedes pueden tomar A y S0 y S1 y B y lo pueden hacer. La cuestión es que lo que esté acá eh, haga referencia a la misma combinación. Yo sugiero que vayan en orden porque es como más fácil, eh, digamos, digamos, se pierden menos así. Entonces, vean, yo aquí coloqué AB y aquí S1 y S0. También puede ser al revés. Pueden colocar aquí AB y aquí S1 y S0. El orden no afecta. Entonces, recuerden que la columna 3 y la columna 4 se invierten. Al igual que en la fila 3 y la fila 4 se invierten. Vean, viene 0, 0, 0, 1 y en vez de ir 10 va 11 y la última sería 10. ¿Listo? Ahora sí empecemos a pasar esos unos y esos ceros. Entonces el primer uno es este. Entonces S1 en 0 y S0 en 0. S1 en 0 y S0 en 0 es esta. Hace referencia a toda esta fila. Y ahora vemos cuál columna sería. No lo diría A y B. Entonces, vean, estamos en esta. Entonces, A en 0 y B en 1. A en 0 y B en 1. Es esta. Entonces, es este elemento. Aquí en esta celda pongo un 1. Siguiente. Es esta fila acá. S1 y S0 en 0 ambos. O sea, seguimos en la misma fila. Solo vamos a cambiar ahora de columna. A en 1 y B en 0. A en 1 es esta y B en 0 es esta. Entonces, esta fila, intersección con esta columna. Finalmente es esta celda. Entonces, en esta celda colocamos un 1 en esta celda. Continuamos con el siguiente 1. Tenemos S1 en 0 y S0 en 1. Entonces, va 0, 1. Entonces, el 0, 1 es esta fila. Busquemos su columna correspondiente, que es esta, 0, 1. Entonces venimos aquí, la columna 0, 1, pues sería esta. Entonces, en esta celda venimos y escribimos el dichoso 1. Volvemos y subimos nuevamente. Tomamos el otro 1. Reitero, yo aquí estoy pasando los unos porque digamos, es la menor cantidad de elementos que hay. Si hubieran 6 ceros y 10 unos, pues más bien coloco los ceros. Y luego de colocar los 6 ceros, pues relleno el resto con unos. Listo. Entonces ahora seguimos en la misma fila. 0, 1 y ahora cambiamos la columna 10. Entonces 0, 1 es esta y la columna 10 es esta. Entonces vean, la intersección sería esta celda. Cojo y coloco un 1 en esta celda. Siguiente fila, siguiente combinación, esta. Ahora la combinación de las S serían 10. Entonces aquí está la fila 10. Y sería su correspondiente combinación con A y B en 1. Listo, acá está. Vean. A y B en 1. Entonces 10 y ambas en 1 en A y B. Entonces 10 acá y A y B en 1. Que sería entonces la intersección de esta fila con esta columna. Es decir, es esta celda. Entonces vengo a esta celda y coloco un 1. Me quedaría faltando solo este elemento. A y B, S1 y S0 en 1, 1 y A y B en 1, 1. Entonces estaríamos acá 1, 1 y la intersección sería con esta columna, entonces sería esta celda de acá. Entonces venimos y colocamos el 1. El resto de elementos lo rellenamos con ceros. Y ahí tendríamos el mapa de Karnaugh para esta variable. Entonces fíjense que entre más grandes son los mapas de Karnaugh, pues más complicada es la situación. Entonces ese mapa de Karnaugh que yo les coloqué a ustedes necesitan 4 variables nomás de entrada. Entonces A, B y C, que serían las para escribir el número, y un S0 para variar la operación. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces continuemos. Bien, entonces acá tendríamos, bueno, ahora vamos a agrupar los unos o los ceros, dependiendo
que tenga menor cantidad de elementos. Fíjense que aquí hay mayores ceros, entonces pues nos conviene más agrupar los unos. ¿Listo? Entonces vean, acá agrupamos dos unos, acá agrupamos dos unos y acá agrupamos otros dos unos. Recuerden que la idea es agrupar la mayor cantidad de unos posibles. Entre más grandes sean esos grupos, mejor. Y entre menos grupos sean, pues mucho mejor. Acá no hay manera de hacer grupos más grandes. Fíjense que esos unos tendrían que ser adyacentes, es decir, que aquí haya, por ejemplo, un 1 y acá haya, aquí hubiese otro 1. No los hay, entonces acá para este grupo no se puede hacer nada. Igual para estos dos unos, ¿con qué más los agrupo? ¿Listo? No hay manera. Tiene que ser adyacente. Tendrían que estar acá, o tendrían que estar acá, o tendrían que estar acá arriba, de alguna manera. Y recuerden que tienen que ser una base de dos. Tienen que agrupar dos, grupos de dos, o cuatro, o ocho, o 16. No sirve tres, no sirven cinco, no sirven seis, ni siete, ni 10. Tienen que ser de base 2. ¿Listo? Acá no se puede hacer nada más con estos grupos. Entonces venimos y sacamos las ecuaciones correspondientes a estos grupos. ¿Listo? Bueno, entonces, entonces empecemos por este grupo. Entonces vean, aquí S1 no cambia. Entonces colocamos S1 negado, porque está en cero. Estamos utilizando min términos. Recuerden que si ustedes hubiesen agrupado los ceros, pues ya sería otra situación distinta y estos ceros pues vendrían a ser sin negar. Pero estamos en min términos, entonces queda S1 negado porque fue el único que no varió, ya que ese 0 varió de 0 a 1, entonces no va en la ecuación. Ahora bien, A y B pues tampoco varió porque vean, está en una misma columna. No varió, quedó A negado por B. Entonces vean, aquí está. S1 negado por por B, más el siguiente grupo. Entonces tomemos este. Entonces veamos. S1 tampoco varió acá. Vea que S1 está constante, que es 1, y S0 sí varió. Entonces, como varió, no va en la ecuación. Entonces queda S1 sin negar, o sea, tal como está acá. Y luego miramos el comportamiento de A y B. Fíjense que A y B no varía, entonces hay que colocarlo en la ecuación porque quedó constante. A y B quedaron en 1, entonces ponemos en la ecuación S1 por A por B. ¿Listo? Siguiente grupo, este en rojo. Entonces, veamos el comportamiento de S1 y S0. S1 está en 0 y luego sigue en 0, entonces no varió, entonces hay que colocarlo en la ecuación, entonces se coloca S1 negado. Ese 0 sí varió, pasó de 0 a 1, entonces no va en la ecuación. Y ahora miramos A y B. A y B se mantuvo constante, vea. Entonces, A sin negar y B negado. ¿Qué es esto que tengo acá? ¿Listo? Listo, señores. Esta es la simplificación mayor posible. Sin embargo, nosotros podemos representar esta ecuación en XNOR y XOR. O sea, desde acá pues no nos va a salir un XOR ni un XNOR, eso ya es una interpretación que nosotros le haríamos. Entonces, si yo despejo aquí la B, en estas ecuaciones de acá, por ejemplo, me queda, estoy acá, S1 negado por A negado más S1 por A, ¿listo? Y estoy acá, esto es una XNOR. Entonces puedo simplificar esta ecuación utilizando una compuerta XNOR, ¿listo? Pero no es que nos haya quedado mal el diseño, estos diseños nunca les va a dar en términos de XOR y XNOR, no es que les diga el sistema, esto es una XNOR, no, eso ya es interpretaciones que nosotros leamos, revisamos la ecuación y decimos, esto es equivalente a una XOR o una XNOR, ¿listo? Listo, señores, entonces aquí habríamos terminado de obtener las ecuaciones de salida de x2, x1 y x0. x2 y x1 pues las obtuvimos directamente aplicando min términos sin necesidad de un mapa de Carnot porque pues era desgastante hacer mapas de Carnot para solo tomar un bit. ¿Listo? Entonces procedemos a realizar el circuito. Después el circuito, por ejemplo, acá, X2, S1 negado por S0 por A por B. Si quiere, tomamos una imagen de captura y vamos y miramos el mapa.
más bien. Profe, yo iba a hacer una pregunta. Señor, Ahí en la simulación, en ese XNOR, puede bajar esa que su merced tiene ahí, que es B, S1 XNOR A. Ahí se pasa es S1 y A normalito, ¿cierto? O sea, se pasan. ¿cuál? Ahí, S1 y A se pasan por la XNOR positivo, ¿cierto? Sin pasar por el negador. Sí, sí, porque están sin negar. Ok, esa era mi pregunta. Gracias, profe. Listo. Entonces, vean, por ejemplo, este LED sería X2, este X1 y este X0. Entonces, veamos, por ejemplo, X2. X2 sería esta que viene acá. Entonces, dice que X2 se forma con S1 negado, entonces por aquí debe venir S1 negado, entonces S1 negado, vea, viene S1 negado a una AND, que vea, esto es una AND, esto no me aparece, esto es una AND. Ahora sigue S0, o sea, entra esa AND, un S0 sin negar. Entonces viene este S0, viene por acá, sin negar, vean, viene acá, 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 listo, aquí entró sin negar. Ahora el siguiente, ha negado. Entonces buscamos por aquí, ha negado, entonces tiene que venir por acá, se niega, vean, ahí está, ha negado. Siguiente, B sin negar. Entonces viene por aquí la B. Alguno de estos cables será, alguno de estos cables que está por acá debe ser. Y véanlo acá. Viene aquí, sube, sube, sube y viene por acá y acá está. ¿Listo? Vean, ahí les mostré, por ejemplo, el enlace X2. Voy a proceder a abrir la simulación y verificar que el circuito me suma, me resta y me multiplica. ¿Listo? Ustedes ya saben, ya han hecho varios circuitos, ustedes saben construir esos elementos. Cuando veamos lógica secuencial, vuelvo y les simulo desde cero. Pero aquí pues realmente no vale la pena. Ustedes ya saben perfectamente cómo pasar de las ecuaciones a, al circuito. O si alguno tiene alguna duda, bien lo puede hacer y lo hacemos. Listo, a ver, calculadora on bit sin display. Listo. Entonces recuerden, tenemos 4 entradas, S1, S0, para elegir la operación y A y B serían los números a ingresar. ¿Listo? Y aquí tenemos nuestras 3 salidas. Entonces simulamos, recordemos que según mi interpretación, yo dije que 0 y 0 iba a sumar. Entonces vean, si coloco S1 y S0 en 0 y 0, aquí me va a empezar a sumar. Entonces, 0 más 1, pues da 1. ¿Cómo se representa el 1? En 2 bits, pues 0, 1, más el bit de signo. Este es el bit de signo. Es un número positivo, entonces queda apagado. Ahora le voy a sumar más A. Entonces, 1 más 1, 2. ¿Cómo se representa el 2? Pues así, 10. Más este bit en 0 porque es positivo. Listo. Dejemos ambos en 0. Debería aparecer el número 0. Ahora hagamos la resta. La resta dijimos que la íbamos a hacer si teníamos S1, perdón, S1 en 1 y S0 en 0. Entonces, el 10, perdón, vamos en resta, qué pena. S1 en 0 y S0 en 1, formando el 0, 1. Entonces, en este caso, me va a empezar a restar. 0 menos 0, pues da 0. 1 menos 0, pues da 1. 1 se escribe 0, 1 y el bit de signo. Ahora voy a restar 0 menos 1, me tiene que dar un negativo. 0 menos 1, vea. La magnitud es 1, entonces queda 0, 1 y el bit de signo se prende porque queda en 1, porque es un número negativo. ¿Listo? Ahora, si coloco 1 menos 1, pues queda pues 0. ¿Listo? Ahora bien, dice que si tengo S1 en 1 y S0 en 0, me va a multiplicar. Entonces pongo este en 1 y este en 0 y se supone que me empieza a hacer la multiplicación. Entonces 0 por 0, 0. 1 por 0, 0. 1 por 0. Bueno, ahorita era 0 por 1, ahora es, no, 0 por 1, 0. ¿Listo? Y la anterior era 1 por 0. Listo. Y ahora 1 por 1 da 1. 1 positivo. ¿Listo? Listo. Si ambos están en 1, este sistema va a dividir. Como les digo, pues el sistema no es que funcione de la forma más adecuada porque hay números infinitos y hay números que generan error acá.
Yo simplemente tomé como ceros, ¿listo? Para simplificar el diseño, porque si no, pues se nos extiende más el sistema y pues esa no es la idea, no alcanzamos a resolver esto en una clase. ¿Listo? Entonces, dividamos. Entonces, 1 dividido entre 1, pues da 1. Ahí está bien. Si divido 0 entre 1, me va a dar 0. Si divido 0 sobre 0, pues eso me da indeterminado, pero como les dije, yo solo represento aquí un 0 a la salida. ¿Listo? Y la otra que me falta sería 0, 1 dividido entre 0, que también genera error, pero entonces aquí pues aparece ceros. ¿Listo? Listo, señores. Entonces acá les demostré que mi sistema funciona. Suma, resta, multiplica y divide con entradas de un bit. ¿Listo? Entonces tenemos 2 bits a la entrada, cada número se forma con un bit. ¿Listo? El que yo les dejé en la tarea son 2 entradas, una entrada se forma con 2 bits y otra entrada se forma con un bit. Entonces, por favor, hacer las tareas que yo les pido. Pasa mucho que hay unos compañeros muy avispados que van y buscan en internet sumador, restador, multiplicador y les aparece. Y van y copian y pegan todo lo que está ya en YouTube o en Google y voy y lo reviso y le coloco un 04, un 03 o un 02 en la nota porque no era lo que yo había pedido. Por les digo, de 3 bits, eso no lo van a encontrar en internet. Lo que yo les pido, ustedes no lo encuentran en internet. No es común hacer sumadores, restadores, multiplicadores utilizando entradas, una de 2 bits y una de 1 bit. Eso no es común. Lo común es que sean entradas de 1 bit, o sean entradas de 2 bits, o sean entradas de 3 bits, ambas, o sean entradas de 4 bits. No es común que se haga una entrada de 2 bits y otra entrada de 1 bit. O sea, entradas disparejas no es común. Sin embargo, yo las coloco acá para que pues ustedes no tengan cómo ir a copiar y pegar lo que hay en internet. Entonces, por favor, aquellos estudiantes que se las dan de avispado a ir a copiarlo de internet, yo no les valgo mayor cosa por haber copiado lo que hay allá. Más bien, esfuércese y yo le valgo el esfuerzo de lo que usted intentó hacer. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, procedemos ahora a hacer el diseño del display. ¿Listo? La idea de estos sistemas, pues no es que queden en números binarios, porque pues eso lo entendemos nosotros perfectamente, pero la gente común no entiende binario, entiende decimal. Entonces hay que utilizar un decodificador. En este caso, el decodificador pues sería el display. Entonces, vean, tenemos nuestro dichoso display y pues vamos a colocar primero toda la tabla, ¿listo? De las salidas. Obviamente, las salidas se conectan al display. Ustedes ya han aplicado, ya han diseñado estos displays, entonces recuerden. A la salida se conectan estos displays. En este caso voy a utilizar dos displays. Un display para colocar el signo y el otro display lo utilizo para colocar el número. Entonces, bien, entonces colocamos todas las salidas y vemos cuál es el número en decimal que tiene que arrojar. O sea, 00 pues es un 0. 001 pues eso es un 1. 001 otra vez un 1. ¿Cómo está? O sea, tomo esta tabla de acá, la copio y pego tal cual y empiezo a ver cuál es su decimal correspondiente. Entonces 010 pues eso es un 2 positivo, 001, 101, este sí es un número negativo, este es la magnitud de 0,1 y el signo un 1. Entonces aquí un menos 1. ¿Listo? Bueno, y así sucesivamente. ¿Listo? Luego analizamos la tabla y vemos cuáles se repiten. ¿Por qué? Porque ustedes pueden claro, ustedes pueden directamente de una vez ir a diseñar el display de 7 segmentos y empiezan a colocar aquí A, B, C, D, F, G. Pero entonces, vean, son 16 combinaciones en donde la mayoría se repiten. Vean, este cero es este mismo cero, son el mismo cero. ¿Para qué lo van a diseñar dos veces? Ve, aquí hay otro cero, aquí hay otro cero, aquí hay otro cero y aquí otro cero. Entonces, ¿para qué van a diseñar varias veces lo mismo? Terminan saliendo unas ecuaciones largas, unos circuitos largos, cuando finalmente, pues con una era suficiente. Entonces, empezamos a analizar cuáles se repiten. Ahora vea, el 1. Aquí vea, este se repite con este, aquí también vuelve y se repite este resultado, vuelve y se repite acá, vuelve y se repite acá.
y miramos otra combinación, el 2. El 2 solo lo genera esta. El -1 solo lo genera esta. Entonces, pasamos ahora a una tabla, vea, una tabla muy reducida. De 16 pasé a 4. ¿Y cómo logré eso? Pues analizando adecuadamente el circuito. Si ustedes analizan adecuadamente las tablas, pues van a poder obtener diseños súper cortos. Como acá, vean, acá yo me di cuenta que, pues, ¿para qué voy a hacer un mapa de Karnaugh para una sola variable? Entonces, no vale la pena. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar a la hora de, pues, de optimizar un circuito. ¿Listo? Listo. Y bueno, en papel no es que sea tan complicado, pero vayan e implementen eso en físico sin simplificar. Eso terminan saliendo circuitos enormes. Listo, señores. Entonces, ahora sí. Entonces, vamos a empezar a mirar cómo se grafican esos números, que de hecho ustedes ya incluso ya tienen estos diseños. O sea, ustedes ya tienen estas ecuaciones por ahí. O sea, ya tienen estos, cómo representar estos números. Ustedes incluso pueden escribir ahí en Google y ahí aparecen los numeritos ya hechos. Entonces, ustedes simplemente colocan los ceros y unos. Entonces, vean, cuando tenemos un 101, dice que eso es un -1 negativo. Y si vean, la magnitud es 1 y el big de signo es 1. Entonces, eso es un -1. Entonces, ¿cómo escribimos un -1? Entonces, vean, obviamente con este display, pues solo podemos graficar el número. Entonces, vamos a graficar con este display el número, la magnitud. Con otro display, voy a graficar este negativo. Por ahora, solo coloco la magnitud. Entonces, ¿cómo hago el 1? Pues el 1 puede ser encendiendo E y F, que son estos, E y F, o pueden encender B y C. Como ustedes quieran formar el 1, ambos son válidos. Ahora, esta combinación de ceros. Esta combinación de ceros, pues me da un 0 a la salida. ¿Cómo dibujo el 0? Pues colocando todos en 1, excepto este de acá de la mitad. ¿Listo? Les recomiendo comprar displays cátodos común para que funcione adecuadamente como estamos haciendo este diseño. Si utilizan ánodos común, tienen que es más bien tomar los ceros, ¿listo? Porque funciona de forma contraria. Un cero enciende en un ánodo común, ¿listo? Entonces, si utilizan un ánodo común, si hay un cero, se prende. Si es un 1, se apaga. Entonces, es más sencillo que utilicen cátodos común. Inicien comprando cátodos común e implementen. Un grupo en la clase pasada que le funcionó el display, sin embargo, ellos no se percataron que estaba funcionando. Cuando yo me senté un rato a verlos, a ver el circuito con ellos, yo me di cuenta que estaba bien, lo habían diseñado y montado bien. Lo único que pasaba era que era un ánodo común. Yo le había preguntado al estudiante, ¿usted está segurísimo que eso es un cátodo común? Él me dijo que sí. Cuando miramos, en realidad era un ánodo común. Por eso es que estaba funcionando al revés. Pero al ver que funcionaba al revés, pues yo dije, no, pues está bien. Por ejemplo, si es un 2, ¿cómo se escribe así? Se prende este, se prende este, se prende este, se prende este y se prende este. Con un cátodo común. Si colocan un ánodo común, pues lo que van a evidenciar es que se prende este y se prende este. ¿Por qué? Porque se prenden son los ceros. Y los únicos que estaban en cero para formar el 2 con el diseño, pues era este y este. Entonces yo ya sabía que le estaba funcionando. Solo que obviamente los estudiantes pues no se daban cuenta. Pues yo como ya he trabajado también con ánodos común, pues sé que el comportamiento es contrario, pero lo importante es que el diseño está bien. Simplemente para esos estudiantes, simplemente es quitar ese display y colocar un cátodo común y ya, no tienen que mover ni un cable. Ahí le funciona todo tal cual. ¿Listo? Listo, entonces estamos en el 0. El 0 se forma con todos en 1, exceptuando la G. ¿Listo? Acá está. Ahora el 1. El 1 se diseña colocando, bueno, este 1 es el mismo de acá. Incluso esta puede, bueno, no, pero es que este tiene un resultado distinto en la entrada, entonces no se podría repetir con este, son dos distintos, ¿listo? Porque vean, la combinación de la entrada de este y este son distintas a pesar de que lo que vamos a obtener a la salida es el mismo, ¿listo? Vamos a graficar en el mismo un 1.
pero entonces hay que tener cuidado que las entradas ya son distintas y no podríamos asociar este con este, como lo hacíamos con los demás. Los otros que asociaba, pues era asociando las entradas, vean, las entradas eran iguales. Listo, entonces colocamos el 1 pues acá es F y E en 1 y el resto en ceros. Y por último el 2. ¿Cómo realizamos el 2? Pues el 2 es teniendo todos encendidos, exceptuando el A, el B, C, D y el E. El B y el D, si no estoy mal. Ah, bueno, el 2 sería la C, así la C y la F, me equivoqué ahí. La C y la F. A, B, C, la C y la F. ¿Listo? Esos son los únicos que no se aprenden. ¿Listo? Ahora bien, un buen análisis, el siguiente paso de un buen análisis es empezar a ver las columnas y ver cuáles se repiten o cuáles están en unos enteras o cuáles están en cero toda la columna. Entonces, vean, esta de una vez miro. E tiene todos sus resultados en uno. ¿Qué hace usted ahí? Pues simplemente conecta a BCC el 1, es decir, a la fuente. Conecta esta entrada a BCC y ya. Si hubiera una sola columna de ceros, pues llega y conecta esa entrada G del display a tierra. No les olvide que colocar resistencias al display para evitar que se dañe. Si usted conecta, por ejemplo, esta E a todos estos unos, lo que va a pasar es que se les va a dañar. Entonces, vean, antes de que se me olviden, ese circuito que les dejé de tarea ahora es el que van a implementar para la siguiente semana después de Semana Santa. ¿Listo? Nos vemos el jueves en práctica. Entonces, por favor, implementan ese circuito con display y todo. ¿Listo? Y esa es la nota de esa semana. ¿Listo? Entonces, tienen que diseñar el restador multiplicador y simplemente lo implementan en circuitos, en el circuito y ya. Eso es todo. Les sugiero nuevamente display cátodos común, no le crean a los que le venden, porque creo que eso le pasó al estudiante que yo le pregunté, ¿está seguro? Y él me decía que sí, yo le dije, ¿está seguro usted o fue que el vendedor le dijo? Porque es común que ellos no sepan qué elemento es. Ellos son vendedores, ellos no son ingenieros ni nada por el estilo. Entonces usted va y revisa cuál es el serial, digamos, la referencia del elemento. Usted lo busca en internet y dice, ah, sí, es un cátodo común. O no, es una no común. ¿Listo? Bueno, entonces ya teníamos que la E se conecta a 1. Ahora, si vemos A, la B y la D son exactamente las mismas. Mire, tienen el mismo comportamiento. 0, 1, 0, 1. Veamos la D. 0, 1, 0, 1. Vean, son exactamente iguales la A y la D. Igual que la B. 0, 1, 0, 1. Entonces, A es igual a B igual a D. Entonces, ustedes toman esas entradas y las cortocircuitan. Es decir, colocan un cable directo entre ellas. ¿Para qué más? Vean, acá están. La A, la B y la D. Las tres se conectan. ¿Listo? Entonces, fíjense que analizando bien el circuito, ya me ahorré hacer la ecuación de B, hacer la ecuación de E y hacer la ecuación de E. Listo, ahí me ahorré 3. Listo, perfecto. Entonces ahora empecemos a obtener la ecuación de A. Entonces la ecuación de A, entonces empezamos a utilizar mapas de Carnot. Si solo tiene un elemento, ya saben que no hay necesidad de hacer un mapa de Carnot. ¿Para qué un mapa de Carnot con un solo elemento? Entonces vean, A tiene dos ceros y dos unos. Entonces, da lo mismo utilizar min términos y max términos. A mí me agrada más utilizar min términos cuando la cantidad de unos y ceros son iguales. Entonces, vean. Entonces, en min términos, bueno, pasamos entonces estos términos acá a nuestra dichosa tabla. ¿Listo? Bueno, entonces, para la tabla, entonces tenemos un 1 en los elementos. Bueno, me faltó, qué pena, la agrupación. ¿Cómo los agrupé? Agrupé estas dos variables para formar las columnas y dejé esta sola para las filas. No tiene que ser así. Ustedes pueden decir, voy a agrupar X1 y X0 acá y voy a dejar X2 acá abajo. Listo. No, no hay problema. La cuestión es que lo que haya acá y las variaciones que hayan acá correspondan exactamente a lo que diga acá. ¿Listo? Si no, pues ya no funciona nada. Entonces, vean. Entonces, aquí hay un 1. Entonces, cuando está X2 y X1 en 0, 0, vean, acá está.
esta sería la 0, 0, la columna 0, 0, y X0 en 0. Entonces, vean, es esta columna con esta fila. ¿Listo? Entonces, esta es la celda en donde voy y coloco el dichoso 1. Otra cosa, ustedes podían colocar este X0 acá en las columnas y colocar X2 y X1 acá en las filas. Y daría 2 columnas con 4 filas. También está bien. ¿Listo? Lo pueden hacer así, no hay problema. Listo, siguiente. Siguiente 1, este. X2 y X1 formando un 0, 1. El 0, 1 es este. Fila 0, X0 en 0. Entonces, es esta fila con esta columna, es decir, es esta celda. Entonces, coloco el 1. ¿Listo? Listo, señores. Entonces, recuerden, como son tres variables, es 2 elevado a la 3. 2 elevado a la 3, pues da 8. ¿Listo? Entonces, debe haber, pues, 8 celdas. Aquí están las dichosas 8 celdas. Ahora obtengo la ecuación. Entonces, la ecuación sería agrupar los unos o los ceros. Aquí, si agrupamos los ceros, pues tocaría armar aquí un grupo y armar aquí otro grupo. Entonces, estoy armando dos grupos, a diferencia de que con mi término solo hago un grupo. Entonces, es más provechoso hacerlo con min términos. Entonces, vean, agrupo estos dos unos y empezamos a mirar qué variables varían o cuáles no varían. Entonces, vean, X2 está en 0 y sigue en 0. Entonces, no varía, hay que colocarla. Entonces, aquí está, X2 negado. Veamos X1. X1 está en 0 y luego pasó a 1, varió. Veamos X0. X0 permaneció en 0, entonces también hay que colocarlo. Entonces, lo coloco aquí, X0 negado. Recuerden, el orden de los factores no afecta al resultado. ¿Listo? Ustedes pueden colocar X2 negado por X0 negado. Da lo mismo que esto que está acá. ¿Listo? Ya obtuvimos la ecuación de A. Ahora obtengamos la de B, pues ya la tenemos, es la misma de A. Ahora veamos C. Vean que para C, ¿para qué un mapa de Carnot para un solo bit? Entonces, 7 en ceros y uno en 1. O sea, ¿para qué vamos a hacer una tabla de verdad para este elemento? Simplemente para esta columna. Simplemente, pues, ¿cuánto es C? X2 negado por X1 negado por X0 negado. Ahí no hay nada más que hacer. ¿Listo? D ya sabemos que es igual a A, entonces ahí no hacemos nada. E ya dijimos que se conecta a BCC. Y F, vea, F tiene una en 0. ¿Listo? Acá está. ¿Listo? Entonces colocamos ese elemento en 0. Entonces, vea, sería X2 sin negar más X1 negado más X0 sin negar. ¿Qué es esto que tengo acá? ¿Listo? Y para G también, solo hay un término. Entonces, ¿para qué hago una tabla de verdad con un solo término? Entonces, directamente voy y coloco la ecuación de min términos. Sería X2 negado, en este caso, por X1 por X0 negado, que es lo que está acá. ¿Listo? Y aquí, pues ya tengo mi display. Simplemente hice un mapa de Carnot para la tabla de A. ¿Para qué? Para el resto no era necesario. Bueno, entonces voy a abrir el circuito y veremos si funciona adecuadamente. A ver, vamos a buscar el elemento. Está por acá. Sería este de acá. Creo que aquí termina. Bueno, el siguiente display, el otro display, este display de acá me va a permitir el número, ¿listo? Perdón, el signo. Entonces ya les explico cómo realicé este. Listo, entonces vean, vamos a empezar a sumar. Recuerden que la suma es cuando ambos están en 0 y 0. Entonces dejamos ambos en 0 y empezamos. 1 más, bueno, no es simulado. Entonces, 1 más 0, pues da 1. 0 más 0, pues da 0. 0 más 1, pues da 1. 1 más 1, da 2. Pasamos a la siguiente operación. Resta. Entonces, resta dice que 0, 0, 1. Entonces, 0 este y 1 acá. Entonces, empezamos. 0 menos 0, pues da 0. 1 menos 0 da 1. 0 menos 1 da menos 1. Aquí coloqué el negativo. 1 menos 1 da 0. ¿Listo? Ahora vamos a la multiplicación. La multiplicación
es este en 1, el primero en 1 y el otro en 0, es decir, formando el 10. Entonces empiezo. 0 por 0 da 0. 1 por 0 sigue en 0. 0 por 1 sigue en 0. 1 por 1 da 1. Y la división que funciona a medias es cuando ambos están en 1. Entonces, 1 dividido entre 0, pues lo dejé como, bueno, en este caso 0 dividido entre 1, pues ese sí da 0. 1 dividido entre 1 da 1, ese está bien. 1 dividido entre 0, eso no es cierto, eso va a infinito. Y 0 dividido entre 0 da indeterminado. ¿Listo? Esos dos estarían, pues, no funcionan correctamente. Para ello habría que entonces que crear un circuito adicional para que me represente algo distinto acá. No lo hice porque terminaba el diseño, se duplicaba. ¿Listo? Para la parte del display se duplicaba. Bueno, entonces veamos el negativo de este display, que creo que no lo coloqué allá. El negativo yo lo saqué de la salida. A ver, está acá. A ver, ¿cómo fue el análisis? Que no lo coloqué acá. Entonces, para el negativo, solo hay una combinación posible que me hace negativo. ¿Listo? Que es esta de acá. Entonces, esos elementos se van a prender, se va a encender únicamente el G. El resto siempre van a estar apagados. Fíjense que para este diseño que yo hice, el único que me va a dar un número negativo es en el caso en que tengo estas tres entradas. Es decir, cuando tengo esta operación de aquí. S1 en 0, S0 en 1, A en 0 y B en 1, que es cuando 0 menos 1 da un 1 negativo. Solo en ese caso voy a tener un número negativo. En el resto de operaciones siempre son positivas, siempre, siempre. Entonces, es por ello que todas estas, por un lado, se van a mandar a 0. Todas, A, B, C y D, porque en ningún momento yo voy a formar un número con este display. En ningún momento voy a encender este o este o este. Simplemente voy a encender el G. Y ese G se va a encender únicamente en el caso que les digo, en el caso en que esta operación funciona. Es decir, la ecuación de este elemento, de este que diseñamos acá. ¿Listo? Cuando está x2, es x2, 0 y 1. Entonces ustedes sacan la ecuación de acá. Entonces cuando pase esto, pues se va a encender. Entonces, acá está, véanlo. Veámoslo en la simulación. Sigamos el cable G. Viene acá, viene acá y se conecta acá arriba. Acá, vean. Se conectó a esta AND que tengo acá. Entonces, cuando esta AND se enciende, es porque nos dio la operación del negativo. Vean esta AND de acá, que es esta que está por acá. Esta que habíamos diseñado acá, que es esta de acá. ¿Listo? Esta única operación fue la que nos funcionó. Entonces, vean, simplemente ustedes conectan, pues, a X2, a X2. Entonces, cuando X2 se enciende, pues es porque funcionó. Cuando X2 está en 1, pues es porque funcionó. Entonces, vean, ojo, cuando este LED, bueno, aquí ya no lo tengo. Recuerden en los LEDs que tenía acá, veanlos. Cuando este LED se enciende, es porque debe prenderse el negativo. Entonces, este elemento, vean, que viene desde acá, desde esta, viene y se conecta a ese display solo en la G, porque vuelvo y les digo, únicamente se enciende el segmento G. No se enciende nunca la A, ni el B, ni el D, ni el E para representar el número. Fíjense que el único que se enciende es cuando hacemos la operación 0 menos 1. ¿Listo? La operación 0 menos 1. Ese es el único caso en donde se enciende. Solo se enciende el G y se enciende con X2, porque esa es la variable que representaba el signo negativo, X2. Que pues les di muchas vueltas al asunto, pero bueno, en general se conecta a X2. Cuando se enciende X2 es porque es un número negativo. ¿Listo? Que era, pues, que inicialmente teníamos, era ahí ¿cómo es que se llama? Un LED.
Cuando se enciende este es porque es un número negativo. ¿Listo, señores?